Hola, hola, ya estoy comenzando por acá con Sexprésate, la siguiente edición 2021, el primer video del año. Y déjame primero comenzar haciendo el comercial en el aspecto de que este año estamos iniciando, que como ves hay cambio de look y así como cuando dicen cuando una mujer se hace un cambio importante en el cabello es que cosas importantes están sucediendo en su vida y este no es la excepción. Dentro de esto, mi intención en este año es poder compartir de maneras más sintéticas y también más enriquecidas desde los espacios que estamos teniendo para compartir el tema de la sexualidad, del sexo, de los géneros, de las relaciones, etcétera. Y por eso es que te traigo el día de hoy mi primer comercial al respecto de que ya están en YouTube los videos del semestre pasado, que también tuvimos varias charlas que me parecen bastante interesantes y que mi intención entonces es continuar este semestre. Creo que no está de más también hacer el segundo comercial que tiene que ver con el cuidado y la salud. Estamos enfrentando un pico muy alto en temas de contagio, entonces vale la pena que ojalá que estos videos sirvan para estar desde casa, de cuidar de nosotros, de nosotras mismas y cuidar de los que nos rodean. Después de estos dos, voy a comenzar entonces a comentarte un poquito al respecto del tema que tenemos para este arranque y que me tiene también bastante contenta el poder ir compartiendo temas que puedan ser de interés. El tema en sí es el tema de la infidelidad, que últimamente, desde varias formas y desde varios momentos, me ha tocado poder estarlo compartiendo, lo que te decía, desde varios espacios y también tenerlo más sintético. A algunas personas sí ha sido tema de consulta, aunque ustedes no lo crean y muchos piensan esta idea de quien lo hace una vez, lo hace dos veces y nunca cambian y cosas por el estilo. Sí hay personas que llegan a la consulta y a la terapia reconociendo un problema de infidelidad, diciendo no solamente he tenido un problema una vez, digamos, lo he hecho algunas o varias veces y ya no quiero hacerlo, ¿no? Sí hay la posibilidad del cambio, sí hay los intentos y las cuestiones de revisar al respecto de, así como el poder cambiar. Y lo segundo es que el tema de la infidelidad tendemos a simplificarlo enormemente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, o sea, como qué hay que decir de la infidelidad, sino que es mala y no deberíamos de hacerla, ¿no? Hay una autora que te voy a acabar recomendando mucho al final, información aparte de la que te estoy compartiendo y que podrás compartir lo que yo te he dicho, que me encanta que en este tema, que casi toda la gente que he compartido el tema, les ha acabado compartiendo acerca de ella, de lo que habla Esther Perel al respecto de la infidelidad, porque uno de los primeros es justamente el estatuto de la monogamia impuesta, y eso es así como, ¿qué? ¿No? O sea, desde ahí nos cambia la visión, porque el tema justamente es que no cuestionamos el sistema y la estructura que tenemos de que la monogamia actualmente es un deber que no cuestionamos. Y en este sentido, lo que tenemos en resultado es un sistema que falla muchas veces y grandes, digamos, partes de la población, en número de personas, como el tema de el hecho de durante la vida pasa varias veces, ¿no? Entonces, en este sentido, ni siquiera nos atrevemos a cuestionar sus estatutos, lo que la sostiene, simplemente damos por hecho que eso no debería de pasar. Y entonces, cuando hablamos de infidelidad en los espacios, pensamos que primero, casi siempre que es lo que ves en redes y lo que ves en medios, ¿no? La idea de cuestionar y criticar, ¿no? Inclusive nos encantan las estadísticas al respecto de quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres, de quién tendremos que desconfiar más, quiénes son más malos en ese aspecto, ¿no? ¿Quién puede reclamar más al respecto porque el otro lo hace más, el otro género? La otra es el tema de cómo esto se ve así como muy negativo, muy juzgado. Sin embargo, es eso, no llegamos a las raíces, no cuestionamos al respecto de qué es lo que hace que tantas personas lo hayan vivido de una u otra manera, ¿no? Desde haber sido a quienes les fueron infiel, como haber sido las personas que lo hacen. Y en esto es justamente el tema de la monogamia impuesta y que muchas veces queremos simplificar un tema que es mucho más complejo. Mi interés es que nos dé para 2 sesiones de Sexprésate, esta con la que estamos arrancando y que espero que con esta vayamos enganchando para seguir viendo las otras,
y de la siguiente semana en la que podemos seguir reflexionando. No es un tema tan fácil y tan sencillo de simplemente decir está mal y los hombres son más infieles y ellos son los malos, ¿no? Y entonces todas las mujeres podemos agarrar nuestro pañuelito y empezar a llorar por la victimez de toda esta circunstancia. No es algo tan sencillo. Esto de hablar, y empezando con qué es esto de la monogamia impuesta, socialmente impuesta, es que no la cuestionamos y la monogamia, la elección de la fidelidad es eso, una elección. Yo sé, y tú sabes, digo, los que me conocen y los que siguen todo esto, las bases biológicas no son las bases en las que yo más puedo creer o sustentar nuestro comportamiento. Yo creo que nos influye, eso es una diferencia, a no nos determina. Significa no porque existe un gen de la fidelidad o la infidelidad, o no porque existe algo biológicamente, una hormona que nos ayuda, ¿no? Hay quien lo han relacionado, por ejemplo, con la testosterona, que la testosterona eleva el deseo sexual, y entonces como eleva el deseo sexual, eso explicaría por qué los hombres son más infieles que las mujeres. Otra de las cosas es que en las cuestiones de género está muy fuerte, o sea, cuando yo lo escucho es como, ¿en serio? Me voy a escuchar muy fresa porque siempre lo digo en inglés, pero es un really, really, de verdad, ¿crees eso cuando dicen, sí, bueno, es que ya ven que los hombres son más sexuales y entonces por eso tienden a ser más infieles? Y así, ¿no? O sea, justificado está con la biología. Entonces, pues me peleo mucho con las bases biológicas. Sí considero que influyen. Digo, el hecho de tan solo ser mujer y vivir mis ciclos hormonales, me doy cuenta que me influyen las hormonas. Sin embargo, no puedo decir, ay, por eso hago lo que hago, ¿no? No justifica, no es como el determinante de mi comportamiento. En este momento, justo va a ser lo contrario a lo que normalmente hago. Y es que ha habido algunas pocas especies, ¿no? Sabemos los pingüinos, sabemos algunas, sobre todo especies de aves, son los que principalmente hemos encontrado, otras aves, además de los pingüinos, que tienen una sola pareja para toda la vida, con la cual se reproducen, y una vez que se reproducen se quedan con esta, hasta que inclusive a veces ya las crías dejaron el nido y de todos modos se ve a la pareja de los pingüinitos y así, que siguen hasta que alguno de los dos fallece. Tenemos algunas pocas especies, sin embargo, en las especies alrededor de lo que podemos comparar con el comportamiento humano, de los orangutanes, de los changos, demás, no son especies monógamas. No es que veamos a los dos monitos con los que están todo el tiempo, con el que se reprodujeron y hasta que se murieron. Y en este sentido, hablando desde lo mismo que hablo, sin cambiar el argumento, diciendo nos influencia, no nos determina, porque sí podríamos nosotros cambiar nuestro comportamiento y no por ahora sustentarlo desde lo biológico, ahora sí cuenta, ¿no? Sería algo realmente muy incongruente. Es decir, desde la parte incluso biológica podemos decir las influencias no lo tenemos, no se ve la influencia biológica para la determinación de la monogamia. Y los términos de monogamia a lo largo de la historia humana han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, la monogamia tiene mucho que ver con la parte sexual y afectiva, pero si pensamos más atrás, y ahí siempre lo relaciono con el tema del matrimonio, digo, lo relaciono porque es así como que se une, con el tema del matrimonio, siempre me gusta la frase del matrimonio no nació por amor, no fue que nos empezamos a casar por amor, eso fue romántico y eso vino después, hacia el siglo XVIII, el romanticismo, que nos genera la idea del amor en el matrimonio. El matrimonio nació como una forma de unir tierras, de unir riquezas entre los ricos. La gente pobre no era algo que se viera que necesitara, sino que la realeza se casaba para unir tierras y fuerzas, ¿no? Ya tener un hijo y una hija que se unían en matrimonio era tener otra alianza poderosa con otro pueblo a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando en ese entonces el matrimonio representaba más una alianza de poder, de unir riquezas, de unir poderío, en ese entonces la monogamia no estaba impuesta a las cuestiones afectivas y sexuales, ¿no? Podemos ver muchas de estas series al respecto de los reyes y las reinas. Las mujeres siempre hemos tenido el impedimento a raíz de las cuestiones de el ser mamás o el hecho de quedar embarazadas, y por eso la mujer siempre ha tenido mucho más
restricción en su vida sexual, ¿no? Y hablando de que hace los anticonceptivos y las formas más eficientes de separar el placer y la reproducción tienen pocos años, pues anteriormente la única forma de no quedar embarazada era no teniendo relaciones sexuales, de tal manera que las mujeres han tenido una restricción en un comportamiento mucho más fuerte y que pues eso es parte de la herencia que actualmente todavía cargamos. Sin embargo, en ese entonces podemos ver mucho el tema de, por ejemplo, los reyes con las concubinas, y que era algo que estaba puesto y sabido, ¿no? Que podía estar con sus concubinas y tener relaciones sexuales siempre y cuando no amenazara el poder de la reina, siempre que la concubina no querría lograr el lugar que tiene la reina, ¿no? Y en ese entonces la monogamia no tenía que ver con una cuestión sexual ni afectiva, finalmente era mientras se mantengan y que no se rompan los acuerdos al respecto de las cuestiones de riqueza y el poder que tenemos, independientemente de con quién pueda estar o no, si nos queremos o no nos queremos. Esto es más nuevo, el tema de en qué pega la infidelidad, qué área nos golpea fuertemente la parte emocional, nos golpea fuertemente el tema de la cuestión también sexual. Es una de las áreas que muchas veces nos cuesta también hasta rehabilitar, ¿no? El hecho de si compartiste la cama con alguien más y uno de los síntomas más comunes después de la infidelidad, pues es la dificultad a veces de querer reiniciar el lazo sexual, dado que se queda, digamos, esta sensación del cuerpo, ¿no? O la idea de otro cuerpo. Entonces, digamos que todo esto tiene que ver con nuestros significados actuales y lo que nosotros hemos puesto con el tema de lo que significa la infidelidad. Por eso es que vale la pena estas revisiones para decir realmente qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros hacemos y cómo no cuestionamos y simplemente seguimos y simplificamos la idea de infidelidad. ¿Qué es todo esto? Cuando las personas llegan conmigo y me dicen esto, ¿no? Tengo un problema porque he sido infiel en varias de mis relaciones y necesito parar, ¿no? Muchas veces viene después casi de una quiebre, una ruptura fuerte en la relación que pone muy en entredicho el tema de si vamos a continuar o no vamos a continuar, cuando hay matrimonios, cuando hay hijos, claro que te simbra, ¿no? Y que en este sentido las personas llegan con una carga de culpa importante, necesaria para la reparación. Las personas necesitan sentir culpa para acercarse y decir la regué, ¿no? Y que eso lo hablaremos en el que sigue, el tema de la recuperación ante la infidelidad. Eso para que te quedes conmigo en la siguiente sesión. En esta, justo la primera parte para mí es cuestionar el tema de la monogamia. No todas, no todos tendríamos que ser monógamos y tomarlo como una cuestión. Yo sé que vienen con la idea de quiero que me arreglen esto. Y sí vamos a caminar hacia allá cuando esa es una parte del deseo, pero algo que primero tienes que preguntarte es si realmente tú puedes ser monógamo o monógamo, porque este tema, les digo, no es solo un engaño para los demás, es un autoengaño, ¿no? Es muchas veces decir, sí lo quiero, porque ahorita no quiero perder a mi familia, porque ahorita no quiero perder a mi pareja, pero realmente en el interior no lo creo, no me queda, no me calza esa idea, ¿no? Es la parte de no quiero perderles, y en una sociedad que solamente tiene la monogamia como la única manera, entonces te tienes que encarrilar para no perder todo lo que sí estás logrando y queriendo, ¿no? Y hay montones de mitos que se rompen con el tema de la infidelidad, ¿no? La idea de que somos únicas o únicos, la idea de que solamente a mí me ama y a mí me tiene que querer, ¿no? A mí es la única que me puede desear. A veces decimos, sí, bueno, como que se le van los ojos a alguien, o como que sí me doy cuenta que mi pareja le atrae a alguien, pero de eso a darme cuenta que mi pareja se involucra afectiva y sexualmente con alguien más y que también me puede querer, comúnmente no lo tenemos ni siquiera en la mira, ¿no? Pensamos definitivamente que son cosas separadas, que no se puede amar a más de una persona a la vez. Y cuando me hacen esa pregunta al respecto, decir, es que de verdad se puede amar a más de uno, yo digo, es como si ahorita estableciéramos que solo podemos tener un hijo para toda la vida y solo con un hijo podemos hacernos cargo, por las mismas razones que damos para la monogamia, que tiene que ver con el hecho de que
es que, ¿cómo vas a mantener a más de 2 hijos, no? Tienes que empezar a separarlo. ¿Cómo vas a querer a más de 2 hijos? Como que al segundo no lo has de querer igual que al primero, ¿no? Al primero lo has de amar más. El hecho de, inclusive, si es posible, entre compartir los recursos y entre compartir los afectos con los hijos. Y si ahorita estableciéramos eso 500 años después, nos preguntáramos, ¿pero es posible amar a más de un hijo a la vez? Eso no está como extraño, que al segundo no habría que rechazarlo, ¿no? O el segundo sacarlo, como diciendo es la escoria porque el primero llegó primero y el segundo ya no, ¿no? Entonces, es esta misma idea con la que hemos formado el tema de la monogamia. Definitivamente se puede amar, así como los padres que han tenido más de un hijo y se dan cuenta que aman a todos sus hijos y no por igual, eso sí es real. Amamos diferente, sentimos diferente, nos identificamos más, nos enredamos más con unos que con otros. De la misma manera, estoy viendo que nos trabamos, ya. De la misma manera, es real que podemos desear y amar a más de una persona a la vez. Y comúnmente pensamos que la infidelidad viene a romper, entonces no me ama. Y esa es una buena pregunta para poner en la balanza después de una infidelidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona regrese? ¿No? ¿Qué es lo que te trae? Te trae de regreso el tema de, digamos, de la rutina, de que no te puedes separar. Te trae de regreso el tema del interés, pero no el amor. Te trae de regreso el tema de también me doy cuenta que te amo y quiero estar contigo porque te amo. Y actualmente, si bien estoy cuestionando el tema de dónde pega, actualmente sabemos que en relación de pareja eso es una de las partes fundamentales. Y siempre digo, las parejas se sostienen, y no es una frase mía, es una frase de un maestro, las parejas se sostienen desde muchos lados, ¿no? Y a veces habrá quien, independiente, así como anteriormente, ¿no? Así como la reina, ve y acuéstate con quien quieras, haz lo que quieras, pero finalmente yo soy la reina, podríamos decidir continuar no desde las bases del amor, sino desde otras bases. Pero todas estas revisiones ayudan finalmente a sentarnos, ¿no? A no mentirnos y no engañarnos. Creo que el tema, si bien estoy comenzando a cuestionarlo, no es para decir, ay, entonces no seamos monógamos y entonces arriba todo el tema de relación con quien quieras y cuantos quieras, y no es ahí. Casi siempre las personas, cuando cuestionas fibras sensibles, lo que nos pasa es que nos protegemos y tendemos a polarizar la respuesta, ¿no? A decir, ay, entonces es el opuesto y entonces está bien que lo haya hecho y todo lo demás. Y muchas veces lo hablamos desde nuestro dolor, ¿no? Desde cosas que ya nos pasaron, desde, digamos, cuestiones incluso que no nos pasaron a nosotros, que vivimos tal vez en la relación con nuestros padres, a una mamá, a un papá que ha roto muchas veces esto y que hemos visto el dolor que causa. Y desde ahí ya no podemos muchas veces la sensación de apertura para hablar, ¿no? Que si ese es el caso, yo diría, primero revísalo, revísate, porque no es parte de lo que estoy diciendo, es lo que estoy primero planteando. Y ya veo que me trabé de nuevo, ya. Lo que estoy en un primer momento planteando es la revisión al respecto de si este es o no un camino para ti, ¿no? Y que eso es el primer paso para poder hablar de todo lo demás, porque ya existen otros caminos. Las relaciones abiertas, lo comentaba hace un momento, las relaciones abiertas también caen en la infidelidad. Sin embargo, uno de los temas para la relación abierta tiene que ver con la creencia que la monogamia no es lo mismo. Y en este sentido, el hecho de poder abrir y tener varias otras relaciones al respecto de lo que es la monogamia hace la posibilidad de que quieras vivir con menos engaños, pero aún así el tema de la infidelidad tendrá que ver con los límites. Por eso es que se puede tener varias relaciones o ser una relación abierta y aún así no respetar los límites que están puestos dentro de los acuerdos de qué es lo que sí está aperturado y qué es lo que no, y entonces caemos en la infidelidad. Y el hecho es que es un tema complejo. Lo primero es si esto de, entonces, ¿por qué estamos cuestionando la monogamia? ¿No? Habrá quien querrá mantenerse en la fortaleza de lo que hemos tenido, y es porque el modelo de monogamia se ha mostrado y se muestra como es uno de los que menos nos sostiene o sostiene actualmente. La idea de monogamia impuesta, que hace que no cuestionemos si es un camino o no para mí, lo que acabamos teniendo son grandes cifras de tantas partes de la población, que bien lo dice Esther Perel, ¿no? Cuando vemos las cifras al respecto de la infidelidad, nos damos cuenta que no es posible
que no es posible que tantas personas estén enfermas, ¿no? O que tanta gente esté mal con el tema, ¿no? Parece más bien que es una dificultad desde la solidez o desde la estructura. Y de ahí el poder cuestionar es que será posible que podamos mantener este tema de ser fieles a una sola persona para toda la vida, erótica y afectivamente, o será un ideal que solamente nos ponemos así en la cabeza, nos enchufamos que no, con lo que nos hacen creer y creemos, tomamos de nuestra cultura fuertemente, no lo cuestionamos y lo único que es que en la realidad nos damos cuenta de que eso no es posible, ¿no? De ahí el cuestionamiento, de ahí todas estas preguntas al respecto. Y para empezar, pues habría que ver los otros tantos caminos. Uno de ellos es las relaciones abiertas que intentan romper la idea de la monogamia o que ante esta sea por lo que se rompe la fidelidad, pero nos damos cuenta que los seres humanos tenemos muchos pretextos para romper nuestros acuerdos, ¿no? Y que esta solamente es una parte, que es la que yo empiezo cuestionando, ¿no? ¿Será o no será tu camino? Y la siguiente parte tiene que ver con la parte de la elección, ¿no? Yo te decía, yo no lo sustento desde la cuestión biológica, habrá quienes sí, y de seguro puedes encontrar estudios que sí sustentan cuestiones hormonales, cuestiones genéticas, etcétera. Sin embargo, la segunda parte para mí, que es lo más importante, tiene más que ver con la parte de la elección consciente y no con la elección impuesta, no por el hecho de que me tengo que corregir o me toca hacerlo, es por lo que lo podemos hacer solamente. Sí ayuda, ¿no? Hay personas que justamente por eso abandonan estos otros caminos. Sin embargo, definitivamente hay otra parte que será necesario acomodar para que esto no sea solo la pérdida de la libertad por el otro, sino como algo que realmente elegí. Y desde ahí no hay pérdida de libertad. Yo lo elegí desde mi convicción y desde lo que yo quería y lo que yo quiero para mí y dándome cuenta sin renunciar a todo. Porque algo que sucede, ya se estoy hablando de muchísimas cosas y ya voy a estar terminando, es que cuando rompes el vínculo, yo sé que genera muchísimo dolor, pero uno de los puntos a tratar o revisar es los significados al respecto de qué es lo que estos otros vínculos nos dan. Y muchas veces no es ni siquiera, y con esto voy a ahondar la próxima, no es ni siquiera el tema de pareja, aunque a veces tiene tintes fuertes de pareja, muchas veces tiene significados personales profundos que necesitamos retomar. No todo es malo, dice Esther Perel y me gusta mucho. Dice, igual que no le recomendaría a una persona tener cáncer, cuando una persona tiene cáncer regresa con una visión reformada de la vida, ¿no? De la misma manera, no es que recomiendes o no la parte de la infidelidad, es la parte que sí te ayuda a darte cuenta cuando no lo simplificas, cuando de verdad te metes y cuando entonces lo buscas acomodar. Y en un primer momento tal vez no lo acomodes y requieras un tiempecito y dentro de eso hay que sanar varias de las heridas, pero justo es que no es un tema sencillo, es un tema complejo que vale la pena revisar y no solamente decir, ay, ¿quiénes son más infieles y está mal serlo, ¿no? Entonces, pues con esto termino el día de hoy, nuestra primera emisión. La que sigue ya lo estaremos asentando ya en los términos de pareja y qué hacer ante las cuestiones de la infidelidad. Lo primerito, como en esta primera sesión, pues habría que cuestionarnos si es tu camino, si es mi camino, si es el camino de todas y de todos. Y si no lo es, entonces, ¿qué opciones tenemos al respecto? Te voy a dejar hasta aquí y el camino no es si ser infiel o no ser infiel, el camino es la monogamia en este primero, que es esta revisión, y en la que sigue estaremos hablando ya de la recuperación y de la infidelidad en términos de pareja. Te invito a seguirnos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Se expresa.